Cada año, el 17 de agosto, conmemoramos el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Este es uno de los actos más importantes, ya que en él celebramos al padre de nuestra patria y su obra emancipadora. El Ejército de los Andes cumple un rol central en esta obra, ya que fue una labor de conjunto con un líder extraordinario, marcando el paso. Fue un sujeto político, con ideales que atravesó disputas y terminó sus días en el extranjero. José de San Martín es uno de los hombres más nombrados y más homenajeados de nuestro país y a la vez, paradójicamente, uno de los menos conocidos en toda su dimensión. Las miles de calles que llevan su nombre, los centenares de plazas, los tantos y tantos monumentos y bustos, pocos nos dicen de este hombre que dio la vida y todo por su país, que se comprometió hasta sus últimos momentos con la suerte de sus habitantes. Extraordinario estratega militar, que se inició en la carrera de las armas a los 11 años y a los 15 ya era un oficial con mando de tropa. Enorme lector y fundador de bibliotecas, pintor y concertista de guitarra. Calumniado hasta el extremo, perseguido, ignorado y exiliado. Su aguda mirada del país fue acallada, sus opiniones políticas ocultadas, su visión del ejército y el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad civil censurada. Hoy recordamos a quien nos legó el mayor ejemplo de entrega, sacrificio y amor por la libertad de su patria y de la América toda. El 17 de agosto de 1850 se apagaba la vida del general Don José de San Martín. Hoy, 171 años después, la llama encendida en el corazón de los argentinos a partir de sus heroicas acciones sigue presente. Iniciamos este acto invitando a Ángel Faré, director de la banda municipal, y a los presentes a izar la bandera entonando Aurora.
Naciste en Yapeyú y de San Lorenzo fuiste a los Andes, y en Chile y Alto Perú te recuerdan grande entre los más grandes. Vos contale a tu Merceditas de ese gran hombre que fuiste, y déjame que yo repita las cosas buenas que hiciste. Mi héroe libertador, va tu regimiento de granaderos, siguiéndote con valor. Padre de la patria, cuánto te quiero. Vos contale a tu Merceditas de ese gran hombre que fuiste, y déjame que yo repita las cosas buenas que hiciste. San Martín fue el hombre de una causa, de ahí su extraordinaria grandeza. A esa causa ofrendó su vida, a esa causa rindió su espada. Para esa causa fue genio y por esa causa fue proscripto. Es justo recordar que San Martín no fue un héroe solitario, sino que le tocó jugar un rol protagónico en esa obra colectiva, que fue la campaña libertadora. Seguidamente hará uso de la palabra la directora del Jardín de Infantes número 908, profesora Silvana Arce. Cada 17 de agosto nos recordamos al general don José de San Martín, al militar, al guerrero, al estratega, al hombre que unió 2 océanos para dar la libertad a medio continente. Un hombre que organizó, pensó y concretó el cruce de las cadenas montañosas más altas del continente americano. Hasta la fecha nadie ha podido igualar o acercarse a una proeza de tal magnitud. Hoy me gustaría invitar a que lo pensemos como un hombre. Dejar por un momento al héroe y lo pensemos de un ser de carne y hueso. Ese hombre que multiplicó su sueño libertador entre miles y miles de compatriotas. Ese hombre que llevó a lo alto la bandera de su ejército. Pensemos que tomó decisiones, que fue empático. Es decir, un hombre también de pocas palabras y de hacer mucho. ¿Por qué digo empático? Porque decidió regresar a su patria con tan solo unas pocas monedas, sin conocer a nadie, pero ya formado política y militarmente, con una mirada de una patria grande y libre. El hecho de casarse con una señorita de la alta sociedad le permitió ingresar a los círculos del poder y así expresar y contagiar a otros de su mirada. Cuando digo empatía, digo pensar en el otro, ponerse en el lugar del otro. Y eso era San Martín. Fue uno de los que habló de salud pública por primera vez. Es decir, un plan de salud que cubriera a todos. La viruela era un flagelo mundial. Mataba a la 1/5 parte de los contagiados. Y siendo gobernador de Cuyo, organizó el plan sanitario más extenso para una epidemia. Manuel Belgrano ya se había preocupado de la problemática y había producido documentos priorizando a la salud de la población. El plan consistió en que se vacunaría a todos los mendocinos, a los integrantes del ejército, a los prisioneros de guerra, a los niños, ancianos, mujeres, a toda la población sin distinción de etnia ni condición social. Para organizar la vacunación masiva se crearon centros de salud, abrieron hospitales, nosocomios, farmacias mendocinas y sanjuaninas.
se creó una junta hospitalaria destinada a dirigir e inspeccionar a los hospitales. Había una lista en la que se detallaban el estado de salud de los vacunados y de sus datos personales. El censo de 1812 de Mendoza contaba con 13.318 habitantes. La vacunación comenzó a fines de 1815. Cuando el Ejército Libertador partió en enero de 1817, prácticamente la totalidad de la población estaba vacunada contra la viruela. Paralelamente, en este plan de salud estaba la limpieza de los ríos y el cuidado de los cauces. También de las acequias, la importancia de tener las aguas limpias. Inició una cruzada contra el mal de Chagas, haciendo pintar de blanco las paredes de las viviendas para poder ver la vinchuca. Se solicitaba dormir con al menos una vela prendida, ya que la luz las ahuyentaba. Entregó cajas con insumos de higiene para el cuidado de la salud personal y familiar. La viruela fue una de las enfermedades más importantes de la historia de la epidemia en la humanidad, que en 1978 se erradica de la faz de la Tierra, dando así una heroica e inédita misión sanitaria. Qué paradoja, ¿verdad? Hoy nos encontramos en una pandemia y en una campaña de vacunación. Nuevamente una epidemia que azota el mundo y lo tiene en vilo. Mi respeto, admiración y agradecimiento al personal de salud. San Martín, un hombre que reconocía como auténtico dueño del país a los habitantes originarios de América. Se refirió a ello como nuestros paisanos los indios. Esto expresa, por ejemplo, el nombre dado a la organización la Logia Lautaro, que toma el nombre del gran guerrero araucano que encabezó las rebeliones contra los españoles. También, antes de cruzar los Andes, se reunió a los pies de las cordilleras con caciques pehuenches, una fracción de los mapuches, y les solicitó permiso, porque ustedes son los verdaderos dueños de esta tierra. Así lo menciona él entre sus notas. En 1815 redactó circulares para los maestros de las escuelas, donde les solicitaba que debían concientizarse y concientizar que ya no pertenecían a las colonias, pertenecían a un suelo libre y estimular el sentimiento patriótico. Tienen que llevar a los párvulos a las plazas principales, todos los jueves a entonar el himno nacional. La educación para él era la oportunidad a la libertad. Un hombre merecedor de nuestro respeto y admiración, de un ejemplo a seguir, inspirador de lucha, de convicciones y de unidad. Unidad demostrada con hechos junto a O'Higgins y Bolívar, esa unión que posibilitó también la unión de los pueblos de la patria grande. José de San Martín merece ser rescatado de nuestra memoria nacional y merece ser humanizado, recordado tal cual fue, como un hombre convencido de sus ideales, un político, como un hombre reservado y como una persona de bien. Nos quedan esas disculpas a ese hombre que se tuvo que ir de su amado continente en silencio, en las sombras, debido a las mezquindades que siempre existieron. Nos quedan esas disculpas a ese hombre leal, apasionado, defensor de sus derechos colectivos que se debió refugiarse al otro lado del mar. Nos quedan esas disculpas a ese hombre que se bajó de la historia para ser un simple mortal. Su ejemplo ineludiblemente sigue vigente. Todo buen ciudadano tiene la obligación de sacrificarse por su país, y mi objetivo no ha sido más que el bien y la felicidad de nuestra patria, nos dijo. Que la impronta sanmartiniana sea un paradigma que nos invite y desafíe todos los días, como argentinos, como latinoamericanos, y no solo los 17 de agosto. Muchas gracias. A continuación, nos dirigirá unas palabras el señor Intendente Municipal, profesor Carlos Ferraris. Buenos días a todos y a todas. Disculpa a las instituciones, quedamos un poco dando la espalda, pero es difícil poder
armarlo y contemplar el protocolo correspondiente para no estar sin respetar la distancia social, ¿no? Pero bueno, en realidad quiero arrancar agradeciendo a cada una de las instituciones que están presentes. Es un placer enorme, es realmente una satisfacción muy grande volver a ver las banderas en un acto, volver a ver a los alumnos, los guardapolvos, las instituciones. Ustedes no se imaginan lo que hemos extrañado estos actos, este acompañamiento. No ha sido nada fácil porque en realidad los actos se siguieron haciendo, no hemos, por supuesto, suspendido ninguno. Todos se han hecho y se han respetado en este tiempo de pandemia, pero claramente no es lo mismo, yo le contaba cuando saludaba, no es lo mismo hablarle a una cámara, estar acompañado de un funcionario, que poder sentir el acompañamiento de las instituciones, de las banderas, darle ese toque colorido institucional a los actos públicos, a las efemérides tan pero tan importantes que tenemos en nuestro país. Así que el agradecimiento, el placer de reencontrarnos con la educación, con los docentes, con los directivos, con los alumnos, con la bandera de cada una de las instituciones, y un aplauso enorme, enorme para todos ustedes por todo el trabajo que han venido haciendo desde la educación pública. Muchas gracias. Agradecer la presencia de autoridades que nos acompañan, de funcionarios, delegados, concejales, consejeros escolares, bueno, vecinos que se han acercado, padres, familia que se han acercado también. Muchísimas gracias por estar. Gracias Lucila, gracias al director de Cultura y Turismo, de la Municipalidad, todo el equipo de trabajo, por la organización de cada uno de los eventos, de los actos, a cada uno de los trabajadores, de prensa también, para garantizar que se pueda ver y transmitir en todo el distrito. Vamos a hacer así. Nos convoca una fecha realmente muy pero muy importante. Quiero agradecer al maestro Faré por estar presente, también, ¿no? Volver a esta actividad, ¿no? Tan esperada por los artistas, por cada uno de los integrantes, en este caso fundamental, de un pilar de las asistencias técnicas y sobre todo de esa banda municipal durante tantos años aquí en el distrito de Leandro en Alén. Este es el primer paso al regreso, después vendremos con toda la banda a compartir seguramente algún acto protocolar. Así que gracias, maestro, por acompañarnos y por estar presente. Agradecer y felicitar a la escuela número 2, gracias a las niñas que nos han acompañado, muchísimas gracias, hermoso lo que han generado con las docentes, trabajando para poder estar presente aquí en este acto, así que las felicitaciones para la escuela primaria número 2 y para cada una de las integrantes que recién nos acompañaron con esta zambita. Muchísimas gracias, chicas, muchísimas gracias a la familia, a los directivos y a los docentes que han trabajado para poder estar aquí en este acto. Silvana, felicitarte, la verdad, lo que hemos escuchado recién ha sido extraordinario. Ha hecho un recorrido de San Martín más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Porque muchas veces lo que trabajamos de San Martín cruzó los Andes y no mucho más, ¿no? Y sin embargo, el relato de Silvana recién nos llevó más allá de ese cruce de los Andes, que por supuesto que es extraordinario y que es uno de los cruces más importantes en las escuelas de formación militar. El cruce de San Martín ha sido comparado con el cruce de los Alpes, de Amílcar, el cartaginés y de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, hay una gran diferencia entre nuestro San Martín, que cruzó los Andes, y Amílcar, el cartaginés y Napoleón Bonaparte. La diferencia es que Napoleón y que Amílcar cruzaron los Alpes para conquistar, para tomar territorios que no le pertenecían. Y nuestro San Martín cruzó los Andes para liberar, para pasar al otro lado de esa cordillera y llevarle la libertad a Chile, y después en barco por el Pacífico llevarle la libertad a Perú y a toda Sudamérica, y si se quiere, a Latinoamérica en su totalidad. Por eso es muy importante que un día como hoy, un 17 de agosto, estemos absolutamente orgullosos de este hombre, de este general,
que ha dado absolutamente todo por nuestra patria. Cuando Silvana recorría los relatos y no le ponía fecha, parecía que estábamos hablando de la fecha actual, lo que estamos viviendo en la actualidad, porque claramente hasta hay un condimento que nos pone de igualdad, que tuvo que ver hasta con lo sanitario, contra lo que luchó, contra la vacunación, porque tuvo que ver también con ese San Martín, más allá de ser general y de formación militar profesional y de haber formado los granaderos a caballo, esa legión específica de élite, de combate, que hizo su desembarco en esa primera batalla de San Lorenzo, que en 13, 14 minutos abatió a la tropa realista que había bajado por el Paraná. Pero más allá de todo eso, ese San Martín asumió una gobernación que es la gobernación de Cuyo y transformó ese sector de la Argentina, tomando decisiones como un estadista, como un político más allá de lo militar y en la época y en el contexto que estaba, que si no le ponemos fecha hay muchísimas cosas de ese San Martín que hoy estarían vigentes, lo cual demuestra lo visionario de este señor que claramente nos llena de orgullo en el plano mundial de que sea nuestro prócer, de que sea nuestro padre de la patria, nuestro libertador. Ese San Martín que se vino aquí y que tuvo la posibilidad, como dijo Silvana, de coquetear con la alta clase de la Buenos Aires colonial, de haber podido haber sido sirviente de los intereses de la alta clase colonial y sin embargo, su proyecto era totalmente distinto. Su proyecto iba más allá de esos intereses. Tenía que ver con recuperar, con darle la libertad a todo un territorio, con combatir el colonialismo, en este caso, en esta parte del mundo. Y esos proyectos no fueron en vano, porque si escuchamos en el relato, que también lo mencionó Lucila en las glosas y después Silvana lo profundizó, en algunos de los pasajes dijeron que San Martín fue perseguido, que San Martín se tuvo que ir al exilio, pero estamos hablando del mismo San Martín, del que hoy estamos rindiendo homenaje, estamos hablando del mismo que es el padre de la patria. ¿Cómo pudo ser que pasó eso? Si se supone que es nuestro prócer, ¿cómo pudo haber pasado de que se tuvo que ir al exilio a Francia y tuvo que morir un día como hoy allá en Boulogne-sur-Mer, en Francia, y no haber podido disfrutar de su patria por la que tanto luchó rodeado de su gente? ¿Por qué sucedió eso si claramente 30 años después tuvimos que repatriarlo y poder disfrutarlo aquí? ¿Por qué sucedió que cuando San Martín murió en la Argentina no se le rindió un solo homenaje, sino más bien se le rindió en Chile, en Perú, pero en la Argentina hubo un silencio total, porque había sido tratado como un traidor a la causa? ¿A la causa de quién? A la causa de los que tenían otros intereses en el regreso de San Martín, los que querían conservar todavía el poderío económico solamente de la Buenos Aires colonial y no le importaba en absoluto el resto del territorio nacional, y que además no tenían los mismos pensamientos, como dijo Silvana, con respecto a los pueblos aborígenes, a los pueblos originarios, que no los contemplaban, sino que eran sus enemigos, que eran el territorio que había que batallar y ganarlo y sacarlos claramente. Por eso me parece que también estas fechas tienen que seguir latente, pero con un condimento fundamental de lo reflexivo, de un San Martín que hoy todos creemos y estamos convencidos que nadie podría oponerse a lo que hizo, pero en ese contexto y en esa fecha tuvo su oposición, se tuvo que ir del país y no todos estaban contentos y convencidos con su gesta, tremenda gesta, que hoy sigue vigente en el plano mundial, como recién lo explicaba. Con lo cual, esto demuestra también que a veces ser estadista, que a veces pensar en lo colectivo, que a veces pensar en un todo o en todas las personas no es tan sencillo, ¿no? Que a veces en el medio aparecen los que no les interesa esos ideales. Aparecen los que combaten para que eso no suceda, para que no prosperen los San Martín. San Martín tuvo hasta intento de ataques para atentar contra su vida y tuvo que defenderse y tuvo que sobrellevar la causa, porque en realidad el problema no era San Martín personal, era la causa, lo que pensaba, lo que sentía y lo que estaba dispuesto a hacer y a lograr. Esos eran los problemas de fondo.
Por eso me parece que es muy importante que una fecha como hoy tenemos que estar absolutamente orgullosos de nuestro San Martín, pero también entender lo difícil que es cuando se trata de defender al Estado, cuando se trata de defender una postura que beneficia a las mayorías, cuando se trata de defender intereses que muchas veces están en juego por las minorías. Esas minorías que muchas veces son las minorías ruidosas, las que quieren marcar el rumbo de un pueblo, de un distrito, de una región, de una provincia, de un país, de un continente. Esas minorías que muchas veces tienen el poder para poder marcar absolutamente qué es lo que hay que decir todos los días o lo que debemos escuchar todos los días. Y esas minorías solamente se combaten cuando tenemos una mente cada día más abierta, cuando podemos comparar, cuando podemos estar con la educación pública, cuando podemos estar formando, cuando podemos estar informando, cuando podemos tener puntos de análisis, podemos tener ciudadanos críticos de lo que sucede, de la realidad, pero también de las luchas que debemos enfrentar cada uno de los que asumen una responsabilidad pública, una responsabilidad de gobierno. Por eso, por los ideales de San Martín, por eso, por los que lo sucedieron a San Martín, que también tuvimos en nuestro territorio, en nuestro país, pero también por aquellos que interpretaron la gesta de San Martín en Sudamérica, por Simón Bolívar y por los que lo sucedieron, por los presidentes de la región que han entendido en su momento que lo importante es una Latinoamérica potente, unida, no un enemigo. No podemos ser los enemigos de un país vecino, no podemos ser los que participamos y colaboramos enviando de alguna manera recursos para que en un país vecino que tenía un presidente democrático reciba un atentado, un acto fallido contra la democracia de un país como Bolivia. No puede permitirse eso en la Argentina, porque eso no son los ideales de San Martín. Los ideales de San Martín hubieran sido al revés: apoyar a Bolivia, apoyar a cada uno de los países en su momento, apoyar la democracia y acompañar los esfuerzos de cada uno de los países que componen Latinoamérica para generar la famosa patria grande que debemos luchar aún desde aquí, desde Bedia, desde esta plaza hermosa, esta plaza Rivadavia, que gracias al trabajo diario de los trabajadores que la mantienen de esta manera y nos permiten hoy compartir no solamente el colorido de las banderas de las instituciones, sino este verde magnífico en el centro de Bedia, desde aquí, desde cada uno de nuestros pueblos, desde nuestro distrito, la provincia, del país, tiene que estar latente esa causa. ¿Para qué llegar al Estado? ¿Para qué llegar a gobernar? Para gobernar con un Estado presente, que asuma responsabilidades, pero que también trabaje absolutamente tomando decisiones para cuidar a la gente, para educar a la gente, para generar trabajo a la gente. Hoy escuchaba antes de llegar al municipio, 800 empresas ya han anunciado inversiones en la Argentina. Es la salida, empieza la salida de todo lo que nos ha pasado. Nos ha pasado un momento muy duro, muy difícil. No hace falta explicarlo, el contexto que hemos atravesado. Una pandemia a nivel mundial, y por eso es una pandemia. Porque ataca absolutamente, traspasa los límites de los países y los continentes. Porque es mundial. Y claramente hemos tenido que estar al frente de esa situación tomando decisiones. Tiempos duros, difíciles, sí. Ni que hablar. Decisiones que no eran gratas, todas, las mayorías, eran difíciles de tomar y no eran agradables. Pero había que hacerlo. No había todavía vacunas y había que ganar tiempo y había que cuidar a la gente y no sabíamos a qué nos enfrentábamos y teníamos realmente un temor enorme. Silvana habló de los trabajadores de la salud, que son nuestros héroes, pero ellos mismos también tenían su temor cuando había que empezar a afrontarse a la pandemia. No fue fácil para nadie, no fue fácil para la familia, no fue fácil las pérdidas, no fue fácil el dolor, pero tampoco ha sido fácil sobrellevar todos estos días y este tiempo luchando y luchando contra esta pandemia. Y empieza la salida de la mano de la vacunación. En el distrito Leandro Enalén, con una dosis, el 100% de la población que se inscribió, con 2 dosis, superando el 50% de los que se inscribieron. Ya empezó la vacunación para ustedes, chicos, 17 años para abajo, de 12 a 17. Yo les pido de corazón a ustedes y a su familia que todos se inscriban, que todos se vacunen, porque claramente se ha hecho mucho daño también con la vacunación.
Hace unos días estuvimos caminando algunos sectores, algunos barrios de Bedia, de Alén, y he encontrado todavía vecinas que recién ahora se han vacunado porque tenían miedo. En algunos casos, aquí en Bedia, en una casa, me decía, lo que pasa que yo había escuchado que nos iban a controlar, que nos iban a poner no sé qué. Todo el daño que se ha hecho mediático contra la vacunación fue tremendo, fue un atentado claramente contra lo sanitario, contra la vida. Si el mismísimo San Martín tuvo que vacunar en la gobernación de Cuyo para combatir, ¿cómo no vamos a vacunar y no vamos a entender que esta es la salida de lo que estamos transitando contra la pandemia? ¿Cómo no vamos a entender que la vacuna es la salida? Y eso se refleja claramente en lo que estamos viviendo. Una baja de casos claramente de casi el 50%, pero además el termómetro está en el sistema sanitario. La doctora que está presente sabe más que yo, pero en realidad siempre las decisiones tuvimos que tomar fueron contemplando lo que sucedía dentro del sistema sanitario, dentro del hospital. Y hoy, a pesar de tener esta cantidad de casos que apenas supera los 50 activos, en el hospital hay 2 personas en la zona COVID internadas y hemos dado, o se ha dado el alta después de 70 días a un paciente que luchó en terapia intensiva. ¿Cómo no vamos a entender que acá está la solución, que es la vacunación, y que si hoy podemos estar presentes en este acto y si los chicos han podido volver a las escuelas con la presencialidad, que no se reemplaza con nada? Uno viene de la educación y sabe muy bien que la educación, que las clases presenciales no se reemplaza con nada, pero no nos olvidemos el contexto. Había una pandemia, los docentes no estaban vacunados, los directivos no estaban vacunados, la sociedad, los padres, los abuelos, ¿cómo íbamos a estar adentro de las aulas como si nada pasara? No, de ninguna manera. Y hubo que hacer todos los esfuerzos que los trabajadores y trabajadoras de la educación la hicieron. Ni que hablar, yo lo he visto trabajar en mi casa a mi señora que es profesora hasta altas horas, dando clase con la computadora, con el celular, los grupos de WhatsApp, el Meet, el Zoom. He visto a colegas renegar y renegar con todo lo que había que hacer para garantizar la continuidad pedagógica de nuestros alumnos. He visto a la familia preocuparse cuando vuelve la presencialidad, porque las clases presenciales organizan la familia, porque las clases presenciales organizan la vida social de nuestros pueblos. Pero eso se ha dado en el contexto que podíamos garantizar que nadie estaba en riesgo. Por eso hoy estamos contentos porque volvieron las clases presenciales. No, que no hubo clases durante 1 año y medio, no. Hubo clases de otra manera, de otra alternativa y con un trabajo extra que se hizo. Pero hoy estamos contentos porque volvieron las clases presenciales, estamos contentos porque en este acto están las banderas, estamos contentos porque estamos saliendo de esta situación, buscando la vida que queremos. Venimos de un festejo del Día de la Niñez en las 6 localidades, donde las familias, de los chicos, todos han podido disfrutarlo en cada uno de los polideportivos municipales, y vamos a seguir con esa salida y vamos a volver a cada una de las actividades que tanto extrañamos. Recién me preguntaban por la fiesta del caballo. Por supuesto que no está en carpeta para este año, seguramente se va a hacer algo, seguramente se va a trabajar. Siempre lo hemos hecho virtual, lo hemos hecho lo protocolar, no dejamos nada, no abandonamos nada, pero ahora seguramente la situación permite alguna cosa más, la vamos a hacer, pero trataremos de volver a disfrutar de nuestras fiestas populares, porque son fiestas de arriba de 20.000 personas cuando organizás, tanto aquí como en otras localidades, y no vamos a poner en riesgo nada de todos los esfuerzos que se han hecho por un fin de semana que todos extrañamos muchísimo. Ya volveremos a disfrutarla cada una de nuestras fiestas que tanto queremos, apreciamos y estamos extrañando. Pero vamos saliendo de esta situación, va a venir de la salida de esta situación la reactivación económica que tanto ha golpeado, viene con la salida de esta situación todas las actividades que tanto extrañamos. Así que hoy honramos a nuestro San Martín, pero honrémoslo claramente, no solamente por esa gesta que tan importante fue, sino también a ese San Martín por ese pensamiento, por esa capacidad, por esa humildad, ese San Martín que claramente era una persona de muy pocas palabras. Juan Bautista Alberdi viajó a Francia a hacerle una entrevista a San Martín, y cuando volvió al país entregó un ensayo en el cual decía: San Martín habla muy poco, responde solamente cuando uno le pregunta. En un momento estaba mano a mano charlando con él
y pensé que no estaba frente de San Martín, porque en realidad una persona tan importante para todos y que tuviera esa humildad y que además cuando solamente alguien le preguntaba de algo de política o militar, él respondía, había generado en Alberdi una sensación de que no había estado con San Martín, porque refleja la humildad de ese hombre que dio absolutamente todo por la patria, por la causa, y que tuvo que morirse afuera del país y que no pudimos disfrutar absolutamente hasta toda su plenitud de su vida, porque además intentó un regreso a nuestro país, pero llegó hasta el puerto y se tuvo que volver. Y nos privaron las guerras, las diferencias, los conflictos, como los denominaría él en su momento. No voy a participar de una guerra fratricida. ¿Qué quería decir San Martín? No se bajó del barco porque nos estamos peleando entre hermanos aquí en lo que tiene que ver en la Argentina. Así que imagínense si no hubiera querido volver a ser parte de toda su historia y seguir luchando, pero no, nunca contempló que nos peleemos entre hermanos. Siempre la causa fue superior a eso. La causa fue la Argentina toda, la causa fue la patria grande, la causa fue la lucha para liberar y ponerse a servir al resto de la comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vuelvo a repetir, es un placer enorme volver a reencontrarnos. Hemos extrañado muchísimo este contacto y seguramente seguiremos trabajando y acompañando cada una de las iniciativas y los frentes que contemplen al distrito en su totalidad. Gracias a todos por la participación, un abrazo enorme y gracias por estar.